hemorragia, trombocitopenia muy poco frecuente, 0.5% de los pacientes, anormalidades en la función hepática, osteoporosis también muy poco frecuente, principal hemorragia. Se ha visto que también puede inhibir la síntesis de aldosterona a nivel de la glándula adrenal y causar hipercalemia. ¿Por qué causa hipercalemia? Porque si se inhibe la síntesis de aldosterona, ¿qué hace la aldosterona? Aumenta la reabsorción de sodio y de agua y aumenta la secreción, o sea, la eliminación de potasio. Entonces, si yo inhibo la síntesis de aldosterona, no se va a dar esa secreción, por tanto no se elimina potasio, por tanto se acumula más en la sangre. Pregunta sobre las heparinas. Mecanismo de acción, recordémoslo, a través de una unión pentasacárido similar a la antitrombina, se pegan a la antitrombina y promueven la inhibición de acuerdo al peso de su cadena, bien sea de la trombina y el factor 10 o en el caso del fondaparinux solamente del factor 10 activado. Principal efecto adverso, hemorragia. Contraindicadas en el embarazo, no, porque no atraviesan la placenta. Así como ustedes tienen que estudiar todos los grupos farmacológicos. Si ustedes estudian así, les aseguro que hagan mis preguntas perfectamente. Bien. El siguiente grupo de fármacos, estos son grupos de fármacos que lo van a ver muy frecuentemente, lo que ya dijimos de la heparina, sobre todo la de bajo peso molecular. Pero este casi no lo van a ver, por no decir que no lo van a ver. Entonces yo simplemente voy a mencionarlo y pasaré al siguiente, que se llama la bivalirudina. La bivalirudina, el mecanismo de acción es inhibir directamente la trombina. Ese es el mecanismo de acción, o sea que es muy similar al mecanismo de acción que tendría o a la finalidad que tienen las heparinas. Profe, ¿cuándo se usan? Se administran como una alternativa, o sea, no son primera línea en pacientes que son sometidos a angioplastia coronaria o bypass cardiopulmonar como alternativa en pacientes que se les había administrado heparina y desarrollaron trombocitopenia. ¿Se acuerdan que les había dicho que la trombocitopenia ocurre en el 0.5% de los pacientes? Bueno, si el paciente termina generando una trombocitopenia, es decir, plaquetas por debajo de 150.000, debido al uso de heparina se puede administrar como alternativa la bivalirudina. Mecanismo de acción, inhibir la trombina. Listo, no quiero que se aprendan más de eso. Efecto adverso principal, lo mismo, sangrado. Ahora viene otro que tampoco lo van a ver mucho, que es el argatroban. El argatroban también inhibe la trombina. Se une de forma reversible. Ojo, las heparinas lo hacían de forma suicida, irreversible a la antitrombina. Ellos lo que hacen es inhibir la trombina de forma reversible. Se administra por vía intravenosa y está aprobado para la profilaxis o el tratamiento de pacientes, nuevamente lo mismo, que les hayan administrado previamente heparina y hayan desarrollado trombocitopenia. ¿De acuerdo? Entonces, tanto el argatroban como la bivalirudina son alternativas en el caso de que mi paciente con heparina haya desarrollado trombocitopenia causada por el uso de esas heparinas. Efecto adverso principal, hemorragias nuevamente. ¿Y qué hace la bivalirudina y la argatroban? Inhibir la trombina. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Cómo vamos hasta ahí? Voy un poco rápido, pero es porque es bastante tema, ¿sí? Se darán cuenta que ya vimos anticoagulantes intravenosos, ahora vienen los antagonistas de la vitamina K, después vienen los anticoagulantes orales y después vienen los fibrinolíticos y después vienen los antifibrinolíticos. Es bastante temática, ¿sí? Por eso voy un poco rápido, pero cuando tengan dudas me preguntan, ¿sí? Señor. Unirse de forma reversible al sitio activo, es decir, en el receptor de la trombina. Otra cosa importante, no es que no los van a estudiar, pero yo preguntaré los que usamos, ¿no? O sea, los más frecuentes. Yo no quiero el tiempo preguntándoles ni por la bivalirudina ni por el argatroban. Yo pregunto los más importantes, o sea, los que más van a ver en su práctica clínica. Estos, por ejemplo, son fundamentales, que son los antagonistas de la vitamina K, y de hecho los pregunté este semestre en el examen de básicas. ¿Qué hace la warfarina? La warfarina inhibe los factores dependientes de la vitamina K, que cuáles son el 2, el 7, el 9, el 10, proteína C y proteína S. ¿Dónde se sintetizan estos factores de coagulación? Pues como todos, en el hígado,
pero lo hacen a través de un proceso enzimático que es la gamma carboxilación. ¿Sí vieron esa clase con el doctor Pedro? ¿Sí la vieron? El doctor Pedro le da un éxtasis casi cuando dice gamma carboxilación. ¿Quién hace eso? La gamma glutamil carboxilasa. Llega a los niveles de serotonina 1000 cuando él dice eso. Y entonces, ¿qué pasa? Que ¿quién inhibe esa enzima? ¿Quién inhibe esos factores? La warfarina, inhibiendo la vitamina K epóxido reductasa. Esa es la enzima que se inhibe y por eso no se puede dar la gamma carboxilación de estos factores de coagulación. Ahí está, miren. La carboxilación y la síntesis de proteínas dependientes de la vitamina K está acoplada a la oxidación de la vitamina K a su forma epóxido. Si yo inhibo la vitamina K epóxido reductasa, no se va a poder dar este proceso y por ende no se van a poder sintetizar adecuadamente los factores de coagulación dependientes de vitamina K. Conclusión, mecanismo de acción: inhibir la vitamina K epóxido reductasa. ¿Y qué pasa con los factores de coagulación 2, 7, 9, 10, proteína C, proteína S que ya se han gamma carboxilado antes de que yo administre el fármaco? No se puede hacer nada, ¿sí? O sea que yo tengo que esperar que se eliminen para tener un efecto mayor. Por eso es que este efecto solamente es de los factores de un 30 o un 70%, porque van a haber porcentajes restantes que ya van a estar formados. Debido a la vida media, recuerden, T medio es vida media, largo de algunos factores de coagulación, sobre todo el 2, habrá que esperar aproximadamente 4 o 5 días para realmente poder esperar que todo el efecto anticoagulante de la warfarina esté completo. Y ojo con esto, la warfarina debe superponerse a un anticoagulante parenteral, es decir, inyectado en pacientes con tromboembolismo. ¿Eso qué quiere decir? Que pueden encontrar pacientes que además de tener una heparina de bajo peso molecular, heparina de alto peso molecular o fondaparinux, además tengan warfarina. Bien, no en todos los casos, ya les voy a decir en qué casos se usa la warfarina, porque como es un medicamento que requiere medir el INR, este fármaco requiere medir el INR, ¿sí? No se tiende a usar siempre, no es el preferido, pero sí se usa bastante en algunos contextos. Este es el ciclo de la gamma carboxilación. Se darán cuenta que aquí actúa la enzima que va a inhibir la warfarina, que es la vitamina K epóxido reductasa, que se llama así, esta es la sigla. Esto es lo que inhibe la warfarina. Usos clínicos, ojo con esto. ¿Cuándo se usa la warfarina? Se usa, casi me caigo, se usa para prevenir la recurrencia de la trombosis venosa profunda o el embolismo pulmonar tras un tratamiento inicial con heparina. Se usa para prevenir el ictus, o sea, el ACV isquémico, en pacientes con fibrilación auricular, ojo, pero no en todos los pacientes con fibrilación auricular. Aquellos pacientes que tengan válvulas mecánicas, o sea, que les hayan hecho reemplazo valvular mecánico, y tener en cuenta que estos pacientes se les debe siempre medir un cociente llamado cociente internacional normalizado, INR, en donde la mayoría de los pacientes debe estar entre niveles de 2 a 3. ¿Qué pasa si un paciente no tiene estos niveles de 2 a 3? Está lo más de bien, pero estos niveles no están así. ¿Se puede mandar para la casa? No, hay que esperar que se normalice. Bien, una vez tuvimos una paciente que estaba lo más de bien, pero el INR no normalizaba, estaba con warfarina porque creo que tenía válvula mecánica. Tuvo que estar como 15 días más mientras se normalizaba ese índice. Entonces, por eso es complicado, porque requiere que este índice esté normal. Se recomienda un intervalo más elevado de 2.5 a 3.5 para pacientes que tengan válvula mecánica en la válvula mitral o en otra posición. Efectos, bueno, otro escenario donde se debe usar warfarina en pacientes con síndrome antifosfolítico, ¿sí? Alguna vez hice una publicación con esto en mis redes sociales y me dijeron, no se te olviden del síndrome antifosfolípido. Así es. Entonces, válvulas cardíacas mecánicas en pacientes con FA
y síndrome antifosfolípido son los dos usos clínicos de la warfarina. O sea, donde la warfarina ha mostrado mejores resultados que otros anticoagulantes. Efectos adversos, hemorragias, más frecuentemente. Ojo con esto, contraindicación de la warfarina, no se puede administrar en el embarazo. Puede provocar anomalías del sistema nervioso central, hemorragias fetales y muerte intrauterina en el segundo o tercer trimestre. Entonces lo pongo en rojo, lo puedo preguntar en el parcial, no deben utilizarse durante el embarazo. Profe, ¿cómo hacemos? Lo sustituyen por una heparina o heparina de bajo peso molecular. O sea, cambian un anticoagulante por otro. Porque estos sí se pueden utilizar en el embarazo. ¿Se acuerdan que dijimos que ellos no cruzan la placenta? En cambio, la warfarina sí se ha visto malos resultados. Esto no es negociable, o sea, tienen que sí o sí quitarse. Ahora, ¿cuál es el problema? Por eso la importancia de los controles prenatales e incluso la consulta preconcepcional. Cuando una paciente no acude a consulta preconcepcional, es decir, antes de quedar embarazada, o no acude a controles prenatales, y nadie le informa que estando embarazada no puede tomar warfarina, ¿qué pasa si ella sigue tomando la warfarina? Fácilmente puede terminar en un aborto o en un óbito fetal. O el producto puede nacer y nacer con alguna anomalía del sistema nervioso. Entonces era algo que se podía prevenir, pero que no se previno sencillamente porque la paciente no consultó. Y eso influye mucho el bajo nivel educativo, a veces la dejadez, la desidia de cierta gente de no consultar, o a veces son pacientes migrantes de Venezuela o de otros países que acuden acá y cuando llegan lastimosamente no tienen ningún control prenatal. Entonces luego sorpresa cuando ya llegan al impulsivo y hay ni nada que hacer. Necrosis cutánea poco frecuente. Y síndrome del dedo morado, y es que de 3 a 8 semanas después puede aparecer una coloración azulada reversible. Reversible es que si usted suspende el medicamento puede desaparecer, puede volver el dedo a la coloración normal en las superficies plantares bilaterales de los dedos de los pies, de 3 a 8 semanas posterior al inicio de la warfarina. Pero el más frecuente es este. Y ojo con la contraindicación, no se puede dar en el embarazo la warfarina. Ahora vienen los anticoagulantes orales directos. Estos son los que se usan cuando, casi que en la mayoría de los casos, cuando mi paciente o no tiene válvula mecánica o no tiene síndrome antifosfolípido. Porque se darán cuenta que no hay que estar pendientes del INR, así que yo le doy el anticoagulante a mi paciente, son más fáciles la dosificación, son, digamos que en el resto de escenarios son iguales o mejores que la warfarina. ¿Sí? Y empezamos con dabigatran. Dabigatran. Esa terminación en gatran termina en... ¿Se acuerdan del argatroban? ¿Qué hace el argatroban? Inhibe la trombina. ¿Qué hace el dabigatran? También inhibe la trombina. Lo mismo. Pero es un profármaco. ¿Cómo así que sea un profármaco? ¿Quién se acuerda de la definición de un profármaco? Exacto. Debe ser metabolizado para que el ectexilato de dabigatran a nivel hepático se convierta en dabigatran, que es el metabolito activo. El ectexilato de dabigatran, tú lo tomas y en el hígado se convierte en dabigatran y el dabigatran es el metabolito activo que va a ser el efecto terapéutico. Él bloquea de forma competitiva y además reversible el sitio activo de la trombina libre y unidad 4. De esa manera es un anticoagulante. ¿Qué usos terapéuticos tiene? Apréndaselo de forma sencilla. Todos los escenarios menos la FA con válvula mecánica o el síndrome antifosfolípidos. Para de contar. Efectos adversos, hemorragia. Contraindicaciones. Mírenlo, ahí lo tienen. Es fácil, ¿verdad? Uno se aprende para qué sirve la warfarina y en el resto de situaciones es mejor usar los otros, porque esas situaciones no se puede usar esos medicamentos. Ya. Miren. Eso es lo que hace el dabigatran con la trombina. Ahora, ¿quiénes actúan sobre el factor 10 activado? Recuerden que las heparinas actúan sobre el factor 10 activado y sobre la trombina al mismo tiempo, menos el fondaparinol que solamente actúa en el factor 10. Ahora, ¿quiénes también actúan en el factor 10?
pero son orales, la diferencia con la heparina, con el fondaparinum que era inyectable. Recuerden, la heparina de alto, de bajo peso molecular, el fondaparinum son inyectables, estos son orales, van por vía oral. Todos los que terminen en sabado, miren, si lleva la X, que es el número 10, inhiben el factor 10 activado. ¿Sí? Apixaban, rivaroxaban, edoxaban. Los más conocidos en su orden son el apixaban, el rivaroxaban y el edoxaban. Habrá muchos más, estos son fármacos que cada vez sacan más, pero tienen el mismo mecanismo de acción. ¿En dónde hay que usarlos? En la misma situación que el dabigatran. Se prefieren por encima de la warfarina en casi que en todas las patologías, menos en pacientes con FA con válvula mecánica y en pacientes con síndrome antifosfolípidos. Incluso hay algunos ensayos que han mostrado que si se lo combina con un antiagregante plaquetario, ¿qué dieron los antiagregantes plaquetarios? ¿Quién se los dio? ¿Quién? John Gutiérrez. ¿Qué tal? Cuando esa respuesta fue como... Bueno, en fin, cuando se combinan con los antiagregantes plaquetarios como el ASA, o sea, el ácido acetilsalicílico, demostraron ser todavía más eficaces. Por eso es que ustedes verán a pacientes infartados que para la casa le mandan su antiagregante, su anticoagulante, etcétera, 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 muchos fármacos, porque han mostrado no solamente reducir la mortalidad, sino prevenir nuevos episodios de enfermedad cardiovascular. Contraindicaciones, las mismas que el dabigatran, o sea, donde ellos están contraindicados, está aprobada la warfarina. Ojo que lo voy a preguntar en el parcial. Ni crean que voy a preguntar cuál es el principal efecto adverso, la hemorragia. Eso no lo voy a preguntar. ¿Sí? En todos los pacientes, menos en esos dos casos donde están contraindicados. Efectos adversos hemorrágicos. Pero ojo, entre la warfarina y estos medicamentos orales que inhiben el factor 10, ¿cuáles tienen mayor riesgo de sangrado? La warfarina. ¿Sí? Se ha visto que tienen la warfarina casi que el doble de riesgo de sangrado. Menos a nivel gastrointestinal, donde sí se vieron más sangrados con el uso de rivaroxaban y edoxaban. Se tienen que aprender dosis, no, pero siempre llegan a clínicas y les mandan a buscar una dosis, o están haciendo una historia clínica y les preguntan, ¿qué está tomando el paciente? No, rivaroxaban, apixaban, ¿qué dosis? No tengo ni idea. Ahí les dejo las dosis. Dosis estándar, dosis reducida, criterios para reducir dosis. En cada una de las patologías, aquí en fibrilación auricular, aquí en trombosis venosa profunda y tromboembolismo pulmonar, la dosificación. En cirrosis, cuáles se pueden usar según el tipo de Child-Pugh, que es una clasificación para cirrosis. En enfermedad renal crónica, cuáles se pueden usar de acuerdo a la tasa de filtración glomerular. En cáncer, cuáles se pueden usar. En obesidad grado 3, cuáles se pueden usar. Y en valvulopatías, cuáles se pueden usar. Se darán cuenta que en válvula mecánica se pueden usar los anticoagulantes orales. No, están contraindicados. ¿Cuál se usa? La warfarina. ¿Cuándo debo suspender la anticoagulación previo a una cirugía? Entonces su paciente, su abuelito, su mamá, su abuelo lo van a operar y le preguntan, oye, ¿cuándo me tengo que dejar de tomar el anticoagulante? Depende de qué, del fármaco. Los anticoagulantes orales directos generalmente 1 a 2 días. La warfarina generalmente 5 días. ¿Por qué 5 días? Eso lo dije ahorita. No, pero no solo eso. ¿Por qué? ¿Por qué 5 días? Exactamente, para tratar de que se formen unos nuevos factores de coagulación aproximadamente ese tiempo y no estar en riesgo de ese sangrado. Pero en general, de 1 a 2 días, la warfarina sí 5 días. Y bueno, depende también si es un procedimiento de bajo riesgo de sangrado. Por ejemplo, no es lo mismo ir a que te saquen unas cordales versus ir a que te saquen, por ejemplo, a que te hagan un reemplazo de rodilla o a que vayas a
un reemplazo valvular. ¿Sí? Es una cirugía de alto riesgo de sangrado. Pregunta sobre los anticoagulantes. Ya hemos dado la mitad de la clase. Todo lo que han sido anticoagulantes parenterales, heparina de alto peso molecular, bajo peso molecular, fondaparinux, vivariludina, argatroban, anticoagulantes orales directos, rivaroxaban, afoxaban, edoxaban y dabigatran. Y ahora estamos en fibrinólisis. Preguntas, dudas, inquietudes hasta ahí. ¿Cómo vamos? ¿Por qué? Porque hacen lo mismo, no. Porque la vitamina, acuérdate que la warfarina inhibe los factores de coagulación que son dependientes de la vitamina K, mediante la inhibición de la vitamina K epóxido reductasa. Mientras que los otros lo que hacen es inhibir el factor desactivado. Que al final provoquen lo mismo, sí, pero no lo hacen molecularmente igual. Lo otro, se hacen siempre todo esto que te estoy trayendo aquí, está referenciado, si te das cuenta, en este caso en Goodman y Gilman, pero en otros lugares donde saco la información, bueno, generalmente esto es de Goodman y Gilman, esto está con base en ensayos que se han hecho, ensayos clínicos por supuesto, donde se ha mostrado que probablemente están contraindicadas porque el riesgo supera el beneficio. Cuando probaron la warfarina en estos dos casos, el beneficio superaba el riesgo, entonces por eso se dice que es mejor usar esto en comparación con esto. En los otros escenarios, probablemente fue igual o mejor usar los anticoagulantes orales directos. Por ende, como son más fáciles de dosificar y no hay que estar pendiente de monitorizar el INR como si hay una warfarina, se prefiere por facilidad usar los orales directos. ¿Sí? Pero nada, cuando tienen esos dos tipos de situaciones y hay que mandar warfarina, se manda warfarina. ¿Sí? El INR, perfecto. El INR no traje la explicación de eso, ictus, ACV isquémico. Ictus es ACV isquémico, ¿sí? Cada vez que escuches un ictus es un ACV isquémico. Porque los ACV pueden ser isquémicos o hemorrágicos. En un 85% son más frecuentes los isquémicos, 15% restante los hemorrágicos. ¿Para qué es mejor que uno le dé? Un hemorrágico o un isquémico. Un isquémico es mejor. Un hemorrágico tiene muy mal pronóstico. Muy mal pronóstico. Cociente internacional normalizado. Ahora, si quieres ver de dónde sale eso, busquémoslo. ¿Y para qué sirve? No, no está sirviendo. Benevides. Esta mañana me sirvió, pero bueno. Tengo que buscar en Google. Índice. Entonces, es un cálculo estandarizado del tiempo de protrombina para que los resultados sean comparables entre diferentes laboratorios. Mire qué tan rápido coagula la sangre. Es crucial para pacientes en tratamiento con anticoagulantes como la warfarina, ya que permite ajustar la dosis para evitar tanto la trombosis como el sangrado excesivo.
¿Nos los dio quién? Ajá, bueno. Entonces, si los niveles de INR están demasiado bajos, puede significar que el paciente esté en riesgo de hacer trombosis. O sea que probablemente la dosis que tú estás dando de warfarina está baja. Recuerda que un paciente que tome warfarina debe estar entre 2 a 3, o de 2.5 a 3.5. Pero si el INR se muestra más alto, quiere decir que probablemente hay que bajar un poquito la dosis de la warfarina porque el paciente podría estar en riesgo de sangrar. ¿Sí? Entonces, de forma sencilla, mide cuántos segundos tarda en formarse un coágulo en una muestra de sangre en la prueba de protrombina. Y, dado que pueden variar de acuerdo a los laboratorios, se crea un índice estándar para, independientemente del laboratorio donde te hayan hecho la prueba, los niveles sean los mismos para todos.